El Papa Francisco ya ha llegado hasta la sede en el atrio de la Basílica de San Pedro para poder dar inicio a esta audiencia general, como repetimos que el día de hoy retoma este tema del discernimiento. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. El Santo Padre da inicio con el saludo litúrgico a esta audiencia general. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la paz esté con todos ustedes. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, fate molta attenzione al vostro modo di vivere, comportandovi non da stolti ma da saggi. Non siate perciò sconsiderati, ma sappiate comprendere qual è la volontà del Signore. Siate ricolmi dello Spirito, intrattenendovi fra voi con salmi, inni, canti ispirati, rendendo continuamente grazie per ogni cosa a Dio Padre, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. È parola di Dio. Como hemos anunciado para la audiencia general y la catequesis de este miércoles 28 de septiembre, se ha elegido el pasaje bíblico de la carta a los Efesios, capítulo 5, versículos 15 y 17 al 20 que acabamos de escuchar. Y en nuestro idioma, mientras se van proclamando en los diferentes idiomas que forman parte de la audiencia, nosotros leemos lo que nos dice San Pablo en su carta a los Efesios. Hermanos, cuiden mucho su conducta y no procedan como necios, sino como personas sensatas. No sean irresponsables, sino traten de saber cuál es la voluntad del Señor. Cuando se reúnan, reciten salmos, himnos y cantos espirituales, dando gracias siempre y por cualquier motivo a Dios, nuestro Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Este es el pasaje bíblico que ha sido proclamado y que será el centro de la reflexión, de la meditación del Papa Francisco en esta audiencia general. Esta exhortación que hace el apóstol Pablo a los cristianos de la comunidad de Éfeso. Pablo les llama la atención sobre la conducta y les exhorta a que no procedan como necios, sino dice que actúen y que se comporten como personas sensatas. Hace también un llamado a la comunidad para que no sean irresponsables, sino que traten de saber cuál es la voluntad del Señor. Y ahí vemos en ese pasaje precisamente el tema, la invitación a discernir, saber cuál es la voluntad del Señor. Pero este discernimiento, como vemos aquí en la carta a los Efesios, dice, va acompañada de la oración, porque Pablo les señala, cuando se reúnan, reciten salmos, canten himnos y cantos espirituales, para que así, dando gracias siempre y por cualquier motivo a Dios, nuestro Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos invita y es lo que invita el apóstol Pablo a los cristianos de la comunidad de Éfeso. Escuchemos esta proclamación del Evangelio en alemán. Nicht wie Toren, sondern wie Kluge. Darum seid nicht unverständig, sondern begreift, was der Wille des Herrn ist. Lasst euch vom Geist erfüllen. Lasst in eurer Mitte Psalmen, Hymnen und geistliche Lieder erklingen und sagt Gott, dem Vater, jederzeit Dank für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wort des lebendigen Gottes. Y ahora escucharemos la proclamación de este pasaje bíblico en nuestro idioma. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos,
Cuiden mucho su conducta y no procedan como necios, sino como personas sensatas. No sean irresponsables, sino traten de saber cuál es la voluntad del Señor. Cuando se reúnan, reciten salmos, himnos y cantos espirituales, dando gracias siempre y por cualquier motivo a Dios, nuestro Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Como en algunas ocasiones hemos mencionado, el Papa Francisco a partir del 1 de enero de este año ha invitado a los trabajadores de los diferentes dicasterios de la Curia Romana a participar como lectores en la audiencia general. Por eso vemos que cada miércoles se van alternando diferentes lectores de los diferentes dicasterios vaticanos, algunos oficiales de Secretaría de Estado, algunos periodistas de los dicasterios para la comunicación, como el día de hoy lo hemos escuchado, algunas religiosas de algunas congregaciones que trabajan en la Curia Romana y también de otros dicasterios que forman parte de la Curia y que están participando y dando un poco más de variedad a este momento de la audiencia general. Continuamos escuchando la proclamación de este pasaje del Nuevo Testamento, una lectura de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Esta comunidad seguramente instalada en Éfeso a partir de su predicación, Pablo predicó y anunció el querigma en estas tierras y a partir de ese anuncio se fundó esta comunidad de creyentes. Pablo regresa de visita y en ese regreso les exhorta, les da esta exhortación en el capítulo 5 de su carta a los Efesios, en el cual los alienta a que cuiden mucho su conducta y que no procedan como necios, sino como personas sensatas. Pablo anima a los cristianos de Éfeso a no ser irresponsables, sino a tratar de saber cuál es la voluntad del Señor. Y para ello es importante que se reúnan y que reciten salmos, himnos y cantos espirituales, para así dar gracias siempre a Dios por cualquier motivo, que Él es nuestro Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que hemos escuchado en esta proclamación en árabe. Finalmente, la última lengua de la audiencia general en orden de presentación es el polaco. Bracia, baczcie więc pilnie, jak postępujecie, nie jak niemądrzy, ale jak mądrzy. Nie bądźcie przeto nierozsądni, lecz usiłujcie zrozumieć, co jest wolą Pana. Napełniajcie się duchem, przemawiając do siebie wzajemnie psalmami i hymnami i pieśniami pełnymi ducha. Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. Oto Słowo Boże. Después de haber escuchado la proclamación de este pasaje de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, ahora nos disponemos a escuchar la catequesis del Papa Francisco. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Prendiamo le catechesi sul tema del discernimento. Retomamos las catequesis sobre el tema del discernimiento, porque es muy importante el tema del discernimiento para saber qué es lo que sucede dentro de nosotros. Sentimientos, ideas tenemos que discernir. ¿A dónde me llevan? ¿A qué decisión me llevan? Y oggi ci soffermiamo sul primo dei suoi elementi costitutivi, cioè la preghiera. Y hoy nos detenemos en el primer de sus elementos constitutivos, que es la oración. Un ambiente, uno stato di preghiera.
El que discierne tiene que estar en un estado de oración, en un momento de oración, porque la oración es una ayuda indispensable para el discernimiento espiritual, sobre todo cuando involucra los afectos, consintiendo dirigirnos a Dios con sencillez y familiaridad, como se habla a un amigo. Es saber ir más allá de los pensamientos, entrar en intimidad con el Señor, con una espontaneidad afectuosa. El secreto de la vida de los santos es la familiaridad y confidencia con Dios, que crece en ellos y hace cada vez más fácil reconocer lo que a Él le agrada. La oración verdadera es familiaridad y confidencialidad con Dios. No es recitar oraciones como un papagayo, bla, bla, bla. No, la verdadera oración es esta espontaneidad y afecto con el Señor. Esta familiaridad vence el miedo o la duda que su voluntad no sea para nuestro bien. Una tentación que a veces atraviesa nuestros pensamientos y vuelve el corazón inquieto e inseguro y a veces amargado. El discernimiento no pretende una certeza absoluta. No es químicamente puro método, no es esa certeza absoluta de ese tipo, porque se refiere a la vida, y la vida no es siempre lógica. Presenta muchos aspectos que no se dejan encerrar en una sola categoría de pensamiento. Queremos saber con precisión qué habría que hacer, pero incluso cuando sucede, no siempre actuamos en consecuencia. ¿Cuántas veces hemos vivido nosotros también la experiencia descrita por el apóstol Pablo, que dice así: no hago el bien que quiero, sino obro el mal que no quiero? Tantas veces hemos hecho así. No solo somos razón, no somos solo máquinas, no basta con recibir instrucciones para cumplirlas. Al igual que las ayudas, los obstáculos para decidirse por el Señor son sobre todo afectivos, del corazón. Es significativo que el primer milagro realizado por Jesús en el Evangelio de Marcos sea un exorcismo. En la sinagoga de Cafarnaúm libera a un hombre del demonio, liberándolo de la falsa imagen de Dios que Satanás sugiere desde los orígenes, la de un Dios que no quiere nuestra felicidad. El endemoniado de aquel pasaje del Evangelio sabe que Jesús es Dios, pero eso no lo lleva a creer en Él. De hecho, dice: has venido a destruirnos. Muchos cristianos también piensan lo mismo, que Jesús puede ser el Hijo de Dios, pero dudan que quiera nuestra felicidad. Es más, algunos temen que tomarse en serio su propuesta, lo que Jesús nos propone, signifique arruinarse la vida, mortificar nuestros deseos, nuestras aspiraciones más fuertes. Estos pensamientos a veces se asoman dentro de nosotros, que Dios nos está pidiendo demasiado o que quiere quitarnos lo que más queremos, que nos quiere mucho, que nos quiere quitar lo que más queremos. En cambio, en nuestro primer encuentro vivimos que el signo del encuentro con el Señor es la alegría. Cuando yo estoy en oración y encuentro al Señor, me siento alegre, es una cosa bella. En cambio, la tristeza o el miedo son, sin embargo, signos de lejanía de Dios. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos, dice Jesús al joven rico. Lamentablemente para ese joven, algunos obstáculos no le han consentido cumplir el deseo que tenía en el corazón, de seguir más de cerca al Maestro bueno. Era un joven interesado, emprendedor. Había tomado la iniciativa de ver a Jesús, pero estaba también muy dividido en los afectos.
Para él, las riquezas eran demasiado importantes. Jesús no lo obliga a decidirse, pero el texto señala que el joven se aleja de Jesús triste. Quien se aleja del Señor nunca está contento, incluso teniendo a su disposición una gran abundancia de bienes y posibilidades. Jesús jamás obliga a seguirlo. Jesús da a conocer su voluntad. Te hace saber en tu corazón las cosas, pero te deja libre. Y esta es la cosa más bella de la oración con Jesús, cada vez que Él nos deja libres. En cambio, cuando nosotros nos alejamos del Señor, nos quedamos con algo triste, con algo de tristeza, con algo feo en el corazón. Discernir qué es lo que pasa dentro de nosotros no es fácil, porque las apariencias engañan, pero la familiaridad con Dios puede disolver suavemente las dudas y temores, haciendo nuestra vida cada vez más receptiva a su amable luz. Según la bonita expresión del beato del santo John Henry Newman, los santos brillan con luz refleja y muestran en los gestos sencillos de su jornada la presencia amorosa de Dios que hace posible lo imposible. Se dice que dos esposos que han vivido juntos mucho tiempo queriéndose terminan pareciéndose. Algo similar se puede decir de la oración afectiva. De forma gradual pero eficaz, nos hace cada vez más capaces de reconocer lo que cuenta con naturalidad, como algo que brota de lo más profundo de nuestro ser. Estar en oración no significa decir palabras. Estar en oración es abrir el corazón a Jesús, acercarse a Jesús, dejar a Jesús que entre en mi corazón y nos haga sentir su presencia. Ahí podemos discernir cuándo es Jesús o cuándo somos nosotros con nuestros pensamientos lejanos de lo que quiere Jesús. Pidamos esta gracia de vivir una relación de amistad con el Señor. Como un amigo habla al amigo. Yo he conocido a un viejo hermano religioso que era el portero de un colegio. Y él cada día que podía se acercaba a la capilla, miraba el altar y decía hola, porque tenía cercanía con Jesús. Él no tenía necesidad de decir bla, 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 solo decía hola. Te estoy cerca y tú estás cerca. Esta es la relación que tenemos que tener en la oración. Cercanía afectiva, como hermanos, cercanía con Jesús. Una sonrisa, un simple gesto, y no un recitar palabras que no llegan al corazón. Como decía, hablar con Jesús como un amigo que habla a un amigo. Es una gracia que debemos pedir los unos por los otros. Ver a Jesús como nuestro amigo más grande, nuestro amigo fiel, que no chantajea, sobre todo que no nos abandona nunca. A veces, cuando nosotros nos alejamos de Él, Él se queda en la puerta del corazón y yo le digo, yo no quiero saber nada de ti. Y Él en silencio se queda ahí, cerca de nosotros, cerca del corazón, porque Él es siempre fiel. Vayamos adelante con esta oración. Digamos la oración del hola, de saludar al Señor con el corazón, la oración del afecto, la oración de la cercanía, con pocas palabras, pero con gestos y obras buenas. Muchas gracias. Esta es la invitación del Papa Francisco al final de la catequesis
de esta audiencia general de este miércoles 28 de septiembre, que practiquemos la oración del corazón, esa oración que nos hace manifestar, cultivar e incentivar la cercanía con el Señor. Ahora escuchemos el resumen de la catequesis en las diferentes lenguas que conforman esta audiencia general. À la fin de l'audience, nous chanterons le Notre Père en latin. Puis, le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées, aux malades et aux personnes qui souffrent. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer Sa Sainteté le Pape François. Chers frères et sœurs, notre catéchèse d'aujourd'hui traite de la prière, une aide indispensable au discernement spirituel, nous permettant de nous adresser à Dieu comme à un ami. Le secret de la vie des saints est la familiarité et la confiance en Dieu, car la familiarité vainc la peur ou le doute. Le discernement ne prétend pas à une certitude absolue, car il concerne la vie qui n'est pas toujours logique. Il est significatif que le premier miracle accompli par Jésus dans l'évangile de Marc soit un exorcisme qui libère l'homme d'une fausse image de Dieu qui ne voudrait pas notre bonheur. Beaucoup de personnes, des chrétiens aussi. La lectora en lengua francesa está presentando el resumen de la catequesis del Papa Francisco de este miércoles, en el cual ha tratado el primer elemento del discernimiento, que es la oración, la familiaridad con el Señor. Ha señalado en su resumen que es significativo que el primer milagro realizado por Jesús en el Evangelio de Marcos sea precisamente un exorcismo. Ha dicho que en la sinagoga de Cafarnaúm Jesús libera a un hombre del demonio, liberándolo de la falsa imagen de Dios que Satanás sugiere desde los orígenes, es decir, la de un Dios que no quiere nuestra felicidad. El endemoniado, dice el Papa, sabe que Jesús es Dios, pero eso no le lleva a creer en Él. De hecho, dice, ¿has venido a destruirnos? El Papa ha dicho en la catequesis que muchos cristianos piensan lo mismo, que Jesús puede ser el Hijo de Dios, pero dudan que quiera nuestra felicidad. Ahora escuchemos el saludo del Papa en... Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese, in particolare i capi di istituto dell'insegnamento cattolico di Pontoise, come Monsignor Stanislas Lalande. Fratelli e sorelle, chiediamo la grazia di vivere una relazione di amicizia con il Signore, la grazia di vedere Gesù come il nostro amico più grande e fedele, che ci accompagna anche nei momenti difficili della nostra vita. Dio vi benedica. El Papa Francisco, saludando a los peregrinos de lengua francesa, de modo particular, ha saludado a los jefes y responsables del Instituto de Enseñanza Católico de Pontoise, encabezados por Monseñor Stanislas Lalande, y ha dicho que todos, hermanos y hermanas, pidamos la gracia de vivir una relación de amistad con el Señor, la gracia de ver a Jesús como nuestro amigo, el más grande y fiel, que nos acompaña también en los momentos difíciles de nuestra vida. Asimismo, el Santo Padre ha impartido a todos los peregrinos de lengua francesa la bendición apostólica. Continuamos en esta audiencia general ahora con el resumen y los saludos de las comunidades de habla inglesa en esta audiencia general de hoy, 28 de septiembre. Saludamos también a nuestros oyentes que se ponen en sintonía en este momento de esta transmisión en directo desde la Plaza de San Pedro.
La lectora, la religiosa, está señalando de que las comunidades de lengua inglesa se unen a las intenciones del Papa Francisco como pastor de la Iglesia Universal y elevan oraciones por sus intenciones en la conducción de la Iglesia. Asimismo, se recuerda que al final de la audiencia se va a cantar el Padre Nuestro en latín y el Papa va a impartir su bendición a todas las personas presentes en la plaza y también a quienes están siguiendo esta audiencia general a través de los medios de comunicación. Escuchemos también el resumen de la catequesis del Papa Francisco. The following is a summary of the Holy Father's catechesis at the beginning of the audience. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on discernment, the process of making sound decisions about the God-given meaning and direction of our lives, we now consider the importance of prayer. Praying is never a purely intellectual exercise. It also engages the heart and the emotions. Through prayer, we deepen our friendship with the Lord. We grow in trust as we realize that in coming to understand and embrace His holy will, we find our true happiness. One of the great temptations in the spiritual life. La lectora está recordando que uno de los primeros elementos constitutivos del discernimiento es la oración. La oración es una ayuda indispensable para el discernimiento espiritual, sobre todo cuando involucra a los afectos, consintiendo dirigirnos a Dios con sencillez y familiaridad, como se habla a un amigo. Es saber ir más allá de los pensamientos, es entrar en intimidad con el Señor, con una espontaneidad afectuosa. El secreto de la vida de los santos es la familiaridad y confidencia con Dios, que crece en ellos y hace cada vez más fácil reconocer lo que a Él le agrada. Esta familiaridad, ha dicho el Papa, vence el miedo o la duda de su voluntad, no sea por nuestro bien. Ahora escuchemos el saludo del Papa a estas comunidades. The Holy Father will now greet us in Italian. Do il benvenuto a tutti i pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza, specialmente a quelli provenienti da Danimarca, Ghana, Filippine, Canada e Stati Uniti. Rivolgo un saluto cordiale ai numerosi gruppi di giovani studenti e in particolare ai candidati al diaconato del Pontificio Collegio Americano del Nord, insieme con le loro famiglie. Su tutti voi invoco la gioia e la pace di Cristo nostro Signore. Dio vi benedica. El Papa Francisco ha saludado a todos los peregrinos de lengua inglesa presentes en la audiencia general. Especialmente ha saludado a los peregrinos que provienen de Dinamarca, Ghana, Filipinas, Canadá y Estados Unidos de América. Asimismo, ha dirigido un saludo cordial a los numerosos grupos de jóvenes estudiantes y de modo particular ha saludado a los candidatos al diaconado del Pontificio Colegio Americano del Norte de Roma, junto con sus familias. Sobre todos ellos ha invocado la alegría y la paz de Cristo nuestro Señor y los ha bendecido. Ahora escucharemos también las intenciones y saludos de las comunidades de habla alemana, que también se unen en oración por el pontificado de Papa Francisco. Deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebets in allen Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben.
Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, heute möchte ich auf ein wesentliches Moment einer guten Unterscheidung der Geister zu sprechen kommen, auf das Gebet, das es uns ermöglicht, ganz einfach und vertrauensvoll zu Gott zu sprechen, so wie mit einem Freund. Die familiäre Vertrautheit mit Gott, die das Leben aller Heiligen kennzeichnet, macht es mit der Zeit immer leichter zu erkennen, was Gott wohlgefällig ist und wirklich unserem Heil dient. Zugleich hilft eine persönliche Beziehung mit Gott auch gegen die immer wieder aufkommenden Zweifel. Gottes Wille sei vielleicht nicht zu unserem Besten, Gott meinte es mit uns eventuell gar nicht gut und hindere uns an einem glücklichen und erfüllten Leben. Aber so ist es nicht. Eine wirkliche Begegnung mit dem Herrn erkennt man gerade an der tiefen, anhaltenden. En el resumen, la lectora está resaltando sobre todo que el discernimiento no pretende una certeza absoluta, porque se refiere a la vida, y la vida no siempre es lógica. Presenta muchos aspectos que no se dejan encerrar en una sola categoría de pensamiento. Queremos saber con precisión qué habría que hacer, pero incluso cuando sucede, no siempre actuamos en consecuencia. ¿Cuántas veces hemos vivido nosotros también la experiencia descrita por el apóstol Pablo, cuando dice, no hago el bien que quiero, sino obro el mal que no quiero? No somos solo razón, dice el Papa, no somos solo máquinas, no basta con recibir instrucciones para cumplirlas. Al igual que las ayudas, los obstáculos para decidirse por el Señor, sobre todo son afectivos. Ahora escuchemos el saludo del Papa a la comunidad alemana. Saluto cordialmente i fratelli e le sorelle di lingua tedesca, in particolare i tanti scolari con i loro insegnanti oggi qui presenti. Chiediamo la grazia di vivere l'amicizia con il Signore, che si ricolma di quella gioia profonda che tutti cerchiamo. Egli non ci abbandona mai, con Lui non siamo mai soli. Der Heilige Vater sagte auf Italienisch, el Papa Francisco ha saludado cordialmente a los hermanos y hermanas de lengua alemana, en particular a todos los escolares que con sus profesores están aquí presentes en esta audiencia. Ha invitado a pedir la gracia de vivir la amistad con el Señor que nos llena de alegría profunda a todos los que buscamos este encuentro. Que Él nunca nos abandona, ha dicho el Papa Francisco, y con Él nunca estamos solos. Este ha sido los saludos y oraciones del Papa Francisco por los miembros de las comunidades de habla alemana. Ahora escuchemos el resumen de esta audiencia en nuestro idioma. Peregrinos de lengua española que participamos en esta audiencia, deseamos manifestarle cordialmente nuestros sentimientos de filial afecto que acompañamos con fervientes oraciones por sus intenciones como pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después el Papa Francisco impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis sobre el discernimiento reflexionamos acerca de uno de los elementos constitutivos del discernimiento, que es la oración. La oración es indispensable para el discernimiento espiritual, porque nos permite entrar en intimidad con el Señor, ser sus amigos y así poder reconocer lo que a Él le agrada. Esta relación íntima o relación familiar con Dios también nos ayuda a alejar los miedos y las dudas que pueden turbar nuestro corazón cuando nos disponemos a cumplir su voluntad. Sabemos que discernir no es fácil, porque no somos máquinas que reciben instrucciones
y las llevan a cabo, sino personas. Y en la vida de las personas muchas veces se presentan tantos tipos de obstáculos, sobre todo afectivos. Lo vemos en el caso del joven rico que quería seguir a Jesús, pero tenía su corazón dividido entre él y las riquezas. Al final optó por las riquezas, aunque esto lo dejara triste. Por eso es necesario ser amigos de Jesús, estar abiertos a su gracia, para que Él nos ayude a superar las dificultades y a seguirlo con alegría. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos a Jesús que nos enseñe a orar con sencillez y familiaridad, como un amigo habla con otro amigo. Él es el amigo fiel, que nunca falla, que siempre sale a nuestro encuentro. Aun cuando nosotros nos alejamos de Él, Él siempre permanece. Que Dios los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Gracias. Este ha sido el saludo y el resumen de la catequesis que el Papa Francisco ha pronunciado en nuestro idioma. Ahora escucharemos el resumen también de la catequesis en portugués y dejaremos el audio internacional para que las personas que nos siguen a través de la radio y televisión en diferentes partes de Brasil y las fronteras con los países de la Amazonía y otros lugares puedan también escucharnos. Les dejamos con el audio internacional. No final da audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica com um pensamento especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que cada um tiver consigo. Leia agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. O primeiro dos elementos constitutivos do discernimento é a oração. Falo de uma oração rica de afeto que nos permite falar com Deus como quem fala com um amigo. Efetivamente, discernir e decidir fazer o que agrada a Deus é exigente, mas os santos faziam-no com naturalidade. Conseguiam agir deste modo porque, através da oração, alimentavam a amizade com Deus e, pouco a pouco, tornavam-se capazes de distinguir o mais importante. É verdade, o segredo da vida dos santos está precisamente nessa sua familiaridade com Deus na oração, com a qual venciam as tentações que nos levam a desconfiar de Deus, pensando que Ele nos está a pedir demasiado ou nos quer tirar o que mais gostamos. Como nos mostra o caso do jovem rico no Evangelho, ele tomou a iniciativa de encontrar-se com Jesus, mas não o aceita o convite para o seguir, porque, preso às riquezas que tinha, não as quis deixar, e retirou-se triste. Discernir não é fácil, porque as aparências enganam, mas a familiaridade com Deus pode dissolver suavemente dúvidas e receios e tornar-nos cada vez mais capazes de reconhecer aquilo que conta, quase por connaturalidade, como uma coisa que brota do mais fundo do nosso ser. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Saluto i pellegrini di lingua portoghese, in particolare i gruppi brasiliani di Jatacinho e Sorocaba, il centro di Apollo e Riabilitação para pessoas com deficiência della Santa Casa de Misericordia de Villa do Conde, sito a Tughinha, e qui rappresentato soprattutto dai più giovani venuti a ringraziare Dio per lo scampato pericolo del Covid. Cari amici, guardate sempre avanti e non lasciate
che il passato condizioni la vostra vita. Lavorate per ottenere le cose che desiderate. Insieme a voi e ai vostri cari, chiedo alla Beata Vergine Maria che si prenda cura di tutti voi e vi protegga. Dio vi benedica. El Papa Francisco ha saludado a los fieles y peregrinos de lengua portugués, en particular a los grupos de Brasil, de Jataizinho y Sarocova y el Centro de Apoyo de Rehabilitación para Personas con Deficiencia de la Santa Casa de la Misericordia de Vila do Conde, sito en Tauguinha. Y aquí también ha saludado a los jóvenes que han venido representando a esta institución para agradecer a Dios por el peligro, habernos liberado del peligro del COVID. El Papa ha dicho: queridos amigos, miren siempre adelante y no dejen que el pasado condicione nuestra vida. Trabajen para obtener las cosas que deseamos. Junto a ustedes y a sus seres queridos, pido que la bienaventurada Virgen María se cuide de nosotros y de todos y nos proteja. A todos ellos les ha impartido la bendición apostólica. Que cuide de todos y vos proteja. Deus vos abençoe. Continuamos desde la Plaza de San Pedro en directo en esta transmisión de la audiencia general dirigida por el Papa Francisco, en el cual ha impartido su catequesis sobre los elementos del discernimiento y reflexionando sobre este primer elemento que es la oración que significa familiaridad con el Señor, intimidad con el Señor. Ahora escuchemos los saludos de las comunidades de lengua árabe que también participan de esta audiencia general. ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية، ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثاً والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. Después de haber presentado los saludos y recordado que el Papa Francisco impartirá su bendición al final de la audiencia, el lector está pronunciando el resumen de la catequesis en lengua árabe. وقال: الصلاة هي عنصر مساعد لا غنى عنه من أجل التمييز الروحي، وخاصة عندما تمتلئ الصلاة بالمشاعر وتجعلنا نتوجه إلى الله ببساطة وألفة، كما لو أننا نتحدث إلى صديق. الصلاة هي أن نعرف كيف نتجاوز أفكارنا وندخل في صلة حميمة مع الرب يسوع. En el resumen que estamos escuchando en lengua árabe se resalta sobre todo de que el primer elemento constitutivo del discernimiento es la oración, pero discernir no es fácil porque las apariencias engañan, pero la familiaridad con Dios puede disolver suavemente dudas y temores, haciendo nuestra vida cada vez más receptiva a su amable luz. El Papa ha dicho, según la bonita expresión del santo John Henry Newman, esa luz de Dios ilumina nuestras vidas si lo hacemos y abrimos el corazón. Los santos brillan con luz refleja y muestran en los gestos sencillos de su jornada la presencia amorosa de Dios que hace posible lo imposible. Se dice que dos esposos que han vivido juntos mucho tiempo queriéndose terminan pareciéndose. Algo similar se puede decir de la oración afectiva. De forma gradual pero eficaz nos hace cada vez más capaces de reconocer lo que cuenta por connaturalidad como algo que brota de lo más profundo de nuestro ser. Este es un aspecto importante de la oración como elemento constitutivo del discernimiento. لذلك الصلاة المليئة بالمشاعر تساعدنا
على التمييز وتجعلنا أكثر قدرة على معرفة ما هو مهم لحياتنا وما هو El سبب Papa Francisco también ha invitado en este sentido a vivir una relación de amistad con el Señor, una relación como si fuéramos un amigo habla a otro amigo. Saluto i fedeli di lingua araba. Viviamo una relazione di amicizia con il Signore, perché Egli è il nostro amico più grande e fedele, che non ricatta, soprattutto che non ci abbandona mai, anche quando noi ci allontaniamo da Lui. Il Signore vi benedica a tutti e vi protegga sempre da ogni male. El Papa Francisco en sus saludos a los fieles de lengua árabe les ha invitado a vivir una relación de amistad con el Señor porque Él es nuestro amigo, el más grande y fiel que no los chantajea, sobre todo que no nos abandona jamás, también a pesar de que nosotros nos alejamos de Él. El Señor los bendiga a todos, ha dicho el Papa, y los proteja siempre de todo mal. Con este deseo del Santo Padre termina el resumen de la catequesis en lengua árabe y ahora pasamos al último de los idiomas que forman parte de esta audiencia, que es la lengua polaca, que también las comunidades y grupos presentes en esta audiencia presentan sus saludos al Santo Padre en esta audiencia general. Zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach Jego apostolskiej posługi. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Po jej zakończeniu Ojciec Święty udzieli apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynoszą ze sobą. Oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. W dalszych rozważaniach na temat rozeznania dziś skupimy się na modlitwie, która jest jego istotnym elementem i pomocą. Pozwala zwracać się do Boga z prostotą i zaufaniem, tak jak mówi się do przyjaciela. Przez nią wchodzimy w zażyłą więź z Panem, dzięki której można pokonać lęk i wątpliwości co do Jego woli oraz rozpoznać, co jest Jemu miłe. Rozeznanie nie wymaga absolutnej pewności, ponieważ dotyczy życia, a w życiu jest wiele aspektów, których nie da się zamknąć w jednej kategorii myślowej. Chcielibyśmy dokładnie wiedzieć, co należy robić, ale nawet gdy tak jest, nie zawsze postępujemy konsekwentnie. Sami doświadczyliśmy niejednokrotnie tego. La lectora en su resumen en lengua polaca está señalando que la oración como elemento constitutivo del discernimiento es una ayuda indispensable para el discernimiento espiritual, sobre todo cuando involucra los afectos, consintiendo dirigirnos a Dios con sencillez y familiaridad, como se habla a un amigo. El Papa en su catequesis ha señalado que esto es saber ir más allá de los pensamientos, entrar en la intimidad con el Señor con una espontaneidad afectuosa. Por ello, el secreto de la vida de los santos es la familiaridad y confidencia con Dios, que crece en ellos y hace cada vez más fácil reconocer lo que a Él le agrada. Esta familiaridad, dice el Papa, vence el miedo o la duda que su voluntad no sea por nuestro bien, una tentación que a veces atraviesa nuestros pensamientos y vuelve el corazón inquieto e inseguro. Asimismo, el Papa ha dicho que el discernimiento no pretende ser una cosa de una certeza absoluta. Escuchemos el saludo del Papa. Saluto cordialmente i polacchi, in particolare i dirigenti, i funzionari e i cappellani del servizio penitenziario, venuti a Roma per ringraziare di aver ottenuto San Paolo come loro patrono. Fra qualche giorno inizia il mese di ottobre tradizionalmente dedicato alla Madonna del Rosario. Recitando questa preghiera nelle comunità e nelle famiglie, affidate a Maria le vostre preoccupazioni e bisogni nel mondo, soprattutto la questione della pace. Dio vi benedica.
Oto słowa Ojca Świętego. El Papa Francisco ha saludado cordialmente a los polacos, en particular a los dirigentes y funcionarios y capellanes del servicio penitenciario que han llegado hasta Roma para agradecer por haber obtenido a San Pablo como su patrón. También ha recordado que dentro de pocos días inicia el mes de octubre, tradicionalmente dedicado a la Virgen del Rosario. El Papa ha dicho que recitando esta oración en las comunidades y en las familias confiadas a María, de este modo encomiendan a ella sus preocupaciones y necesidades del mundo, sobre todo la cuestión de la paz. A todos ellos el Papa Francisco les ha impartido también la bendición apostólica. Ahora escuchemos los saludos finales en italiano. Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimere. Santo Padre, los fieles de lengua italiana desean expresar afecto y sincera fidelidad y rezan por sus intenciones de su ministerio apostólico. Al final de esta audiencia cantaremos el Padre Nuestro en latín y al final de ella el Santo Padre impartirá la bendición apostólica que extiende de modo especial a los niños, a los ancianos y a las personas que sufren. Bendecirá también los rosarios y los objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Dirijo un cordial saludo a los peregrinos de lengua italiana. En particular, saludo a los fieles de Parete de Battipaglia, deseando que con el compromiso de todos crezca el fervor religioso de las respectivas comunidades parroquiales. Y después un pensamiento a la martirizada Ucrania que está sufriendo mucho, ese pobre pueblo que ha sido cruelmente, pasa por momentos de dolor. Esta mañana he podido hablar con el cardenal Krajewski, que está regresando de Ucrania y me ha contado cosas terribles. Pensemos en Ucrania y pensemos en este pueblo martirizado. Mi pensamiento va al final, como de costumbre, a los jóvenes, a los enfermos, a los ancianos, a los recién casados. La fiesta de los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael que celebraremos mañana suscite en cada uno de ustedes una sincera adhesión a los planes divinos. Sepan reconocer y seguir la voz del Maestro interior que habla en el secreto de la conciencia. Oremos también por el cuerpo de la Gendarmería Vaticana, que tiene a San Miguel Arcángel como patrón de este cuerpo y que festejan mañana. Que ellos sigan siempre el ejemplo del Santo Arcángel y que el Señor los bendiga por todo el bien que hace. A todos mi bendición. Ahora cantemos el Padre Nuestro en latín. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Bendito el nombre del Señor. Nuestro auxilio viene en nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Benedicat vos. Y ahora todos recibamos la bendición de Dios. Que el Señor nos bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Con la bendición apostólica del Santo Padre concluye esta audiencia general de este 28 de septiembre, en el cual el Santo Padre se ha detenido a reflexionar sobre uno de los elementos constitutivos del discernimiento, que es la oración. En sus saludos en lengua italiana, el Papa también ha vuelto a manifestar su preocupación y cercanía al pueblo de Ucrania, que sigue siendo maltratado por esta guerra que ya lleva meses en curso. El Papa ha señalado que esta mañana habló con el cardenal Krajewski, que le ha contado cosas verdaderamente difíciles y muy duras. Así es que oremos por ellos y pidamos que llegue la paz. A nombre de Renato Martínez y todos los integrantes de Vatican News, les agradecemos por haber estado con nosotros y los invitamos a seguir en sintonía a través de nuestro portal vaticannews.va. Les dejamos y les deseamos una buena semana. Les dejamos con estas imágenes de los saludos de las personas que han participado en la audiencia al Papa Francisco. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.